Que corresponde igualmente al senador Fidalgo, con número 1449 del expediente. Tiene la palabra, señoría. Sí, señor presidente. En este caso son dos preguntas agrupadas. En la primera preguntamos por las acciones del Gobierno para cumplir los objetivos de la Unión Europea en el Objetivo 2020 sobre energías renovables. Y la segunda, en este caso, se nos respondió con la cuestión de que había un informe bianual, se estaba realizando en octubre del 2013. Esperamos conocer esas conclusiones. Y la otra era con la evolución de las primas que perciben las energías renovables, con indicación de los diferentes tipos, cómo afecta a los productores y en el año del 2004 al 2013. Esa pregunta está sin responder. En todo caso, nos han remitido a la reforma energética que tramita el Gobierno, básicamente al nuevo Real Decreto que viene a sumarse al del 2012 sobre las instalaciones de producción en base a fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Y en ese sentido, nosotros, en primer lugar, pensamos que el Gobierno debe rectificar la política que hace sobre energía, y lo digo en este caso porque esta persecución a las renovables, de alguna forma, evidentemente quiere favorecer a otros sectores que producen energía, que para el Gobierno son prioritarios, y sin embargo, como ya se vio en otra cuestión, pues estas políticas llevan al cierre de empresas, lleva a que no se desarrollen determinadas comarcas, que no repercute la generación de energía y su actividad económica en familias, en el desarrollo del rural. Yo le quiero recordar que hay muchas comunidades de montes, muchos agricultores y ganaderos que perciben rentas debido a la instalación de diversas actividades de energías renovables, que también multiplica el paro, sobre todo de jóvenes cualificados que tenían su actividad en esta energía vanguardista, que supone la pérdida de tecnología y la pérdida de competitividad de muchas empresas españolas, que son empresas punteras en todo el mundo, que están realizando su actividad por todo el mundo y, por lo tanto, generando buenos ingresos para nuestro país, y supone también el perder energías de elementos que tenemos todos los días por la madre naturaleza, como es el sol, el viento, el mar, etcétera, y que si no lo utilizamos se pierde y se deja de utilizar. Es un recurso, por lo tanto, sin aprovechar. Señor Secretario de Estado, el Real Decreto que acaban de sacar, 413-2014, que he citado, destroza un sector y que yo creo que ya lo han hecho saber algunas comunidades autónomas, muchas comunidades autónomas, en el caso de Galicia, su oposición y su queja porque frena el desarrollo, por ejemplo, de la energía eólica en Galicia, la fotovoltaica. El sábado pasado se lo hacían saber muchas familias manifestándose delante del Ministerio, los grupos ecologistas, los partidos políticos. Yo creo que toda España le está haciendo reflexionar sobre esto. Fíjese que yo creo que es tiempo de reflexión sobre la dirección que lleva el Gobierno en estos tiempos nuevos, que, como decía el rey Felipe VI, llamaba el otro día, hace unos días, el 19, a tener en cuenta también las cuestiones ambientales como un eje de dirección de las políticas públicas. Y en ese sentido, pensamos que no es la mejor dirección aquellas energías que dañan el medio ambiente, desde luego las del petróleo, llevar prospecciones petrolíferas, alargar la vida de las nucleares o inventar el fracking con los daños ambientales que tiene, no es, entendemos, la dirección de Europa y la dirección del mundo civilizado. Por eso le pedimos hoy formalmente que, aprovechando la noche de San Juan, el Real Decreto 413 hagan una hoguera y busquen un acuerdo con el sector, que yo creo que es lo que cabe pedir, ¿no? Un gran acuerdo en la política energética, en la dirección de la Unión Europea, en la dirección
de lo que están haciendo los países avanzados, y yo quiero citar al cambio de dirección que ha provocado, por ejemplo, los Estados Unidos con el presidente Obama, para reconducir la situación y tener en cuenta cuestiones como el cambio climático. Eso no solo se refleja en los libros de contabilidad, pero el cambio climático es un problema muy serio y esta cuestión es determinante en la lucha contra el cambio climático. La apuesta por las renovables, aparte de generar riqueza y empleo, de generar tecnología de desarrollo y, por lo tanto, un bien para nuestro país, también es decisivo en la lucha contra el cambio climático, cuyos efectos los científicos han dicho que ya se están sintiendo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Entiendo que ha formulado conjuntamente las dos preguntas, ¿no? Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor secretario de Estado. Sí, gracias, presidente. Gracias, señoría. Muchas veces cuando se habla del debate sobre las energías renovables y se habla de las medidas tomadas por el Gobierno, parece como si los costes de las energías renovables no existieran y no se pagaran el recibo de la luz de todos los españoles. Una parte muy importante del coste energético español son el coste de las energías renovables y cogeneración. Hasta la reforma, estos costes llegaron a tener 9.500 millones de euros anuales, cerca del 1% del Producto Interior Bruto. Más de lo que nos gastamos en universidades, más de lo que nos gastamos, es casi un tercio de lo que nos gastamos en desempleo, en atender a los parados. Más, en términos de Producto Interior Bruto, de lo que se gasta en ningún otro país de la Unión Europea. Era sencillamente insostenible, y todo ello pagado en un recibo eléctrico que no hacía más que subir, y a pesar de eso no cubría el déficit. ¿Por qué? Porque se hizo una política equivocada. No es un problema de las renovables en sí. Las renovables tienen grandes ventajas, permiten producir sin generar CO2, permiten realizar un cambio tecnológico y permiten evitar la importación de petróleo. Pero hay que hacerlo a un coste razonable. Y España es el país que peor ha gastado en términos de renovables. El país del mundo que peor ha gastado en renovables. No puede ocurrir que, como le decía anteriormente, la fotovoltaica que ahora están instalando los alemanes, los británicos, los italianos, los franceses, valga 14 veces menos de la que hemos instalado nosotros. 14 veces menos. La misma fotovoltaica, mejor, porque ahora es más avanzada. No puede ocurrir que de 3.000 megavatios que hay en el mundo de energía termoeléctrica, que es una tecnología todavía muy incipiente y enormemente cara, 2.300 megavatios se hayan instalado en España. 2.300 de 3.000 en el mundo. Y además el sistema que se eligió. Usted critica el Real Decreto que se acaba de aprobar, pero se parece como una gota de agua, otra gota de agua a las líneas directrices que acaba de formular la Unión Europea sobre cómo deben apoyarse las renovables en el futuro. Si se hubiera hecho un apoyo a las renovables en el año 2007 como el que se ha aprobado ahora, no estaríamos en el problema que tenemos ahora, y se hubiera desarrollado mucho mejor el conjunto de energías renovables, alcanzando un mix energético incluso más favorable del que tenemos en la actualidad. Y me va a permitir que le vuelva a citar al ministro de Industria del Gobierno socialista de entonces. Dice literalmente: el cuarto error de diseño fue el remunerar la tecnología en función de las horas producidas, sin un límite expreso, con lo que se llegaba a la paradoja económica de que cuanto más oferta, mayor precio. Es decir, cuanto más soplaba el viento o más sol hacía, más subía la luz que tenía que pagar los consumidores. Esta aberración económica se puso de manifiesto sobre todo en 2009. Y no se hizo nada entonces. Hay que esperar a este gobierno para que se pusiera un tapón a la hemorragia de las renovables. Dice el propio Miguel Sebastián: la burbuja fotovoltaica se produjo en la primavera de 2008 ante las propias narices del Gobierno y fue alentada deslealmente por los ayuntamientos y comunidades autónomas, que daban todo tipo de facilidades burocráticas, algunas apurando al máximo de legalidad. Esto es lo que ocurrió en este país en los últimos 10 años. Pasábamos de tener un sistema energético equilibrado y barato a un sistema carísimo y quebrado. Y se ha hecho en un tiempo récord. A nadie le ha pasado lo que nos ha pasado a nosotros. Y esto no pone en peligro en absoluto la reforma que hemos hecho, ni la rentabilidad de las instalaciones, ni los objetivos de renovables. España es el país de Europa que mejor está cumpliendo sus objetivos de renovables. Vamos 3 puntos por encima de cómo tendríamos que ir en la senda que habíamos previsto para alcanzar el objetivo 2020. En todas las reuniones que yo tengo con la Comisión Europea, en ningún momento se ha puesto en duda que España vaya a cumplir con sus objetivos para el año 2020 en cuanto a renovables. Ahora bien,
Lo que lo hemos hecho es francamente mal. Mientras el resto de Europa está recibiendo ahora fondos comunitarios para introducir renovables, nosotros no los podemos utilizar para esta función porque ya la hemos instalado, cuando era muchísimo más cara. Le hemos facilitado a los demás la introducción de renovable mucho más barata que la está pagando nuestro recibo eléctrico. Y respecto a la rentabilidad de las instalaciones, mire usted, se ha garantizado una rentabilidad del 7,4% a lo largo de vida del proyecto. Si hay alguna tecnología que está quejándose, es porque estaba recibiendo entonces más de ese 7,4%, con unos tipos de interés que ahora mismo están en mínimos históricos. ¿Cuál era la rentabilidad entonces que debían recibir? Como algún parque eólico que tenemos en el IDAE, que a pesar de no recibir prima, tiene un 22% de retribución al proyecto, eso apalancado al 90%. ¿Sabe usted cuál es la rentabilidad para el accionista? Es que aquí estamos esquilmando el recibo de eléctrico de los españoles y la renovable la paga fundamentalmente el consumidor doméstico, como usted bien sabe, que ve cómo sube la luz, mientras al mismo tiempo había un gobierno que antes le contaba que esto es mucho más barato. Pero ¿cómo va a ser mucho más barato si se planteó una retribución a la fotovoltaica de 480 euros el megavatio hora cuando el mercado está a 40? Eso no ahorra costes. Eso es introducir costes y costes y costes en el sistema. Entre el año 2004 y el año 2013 se pasó de unas primas de 1.200 millones de euros a 9.134 millones de euros. Entre el año 2004 y el año 2013 se han pagado 47.843 millones de euros, 47.000 millones de euros en primas a las renovables. Desde que comenzó el programa de renovables en el año 98 hasta ahora, se han realizado inversiones en el sector por valor de 78.000 millones de euros. Y se ha retribuido a través de prima y mercado en 93.000. Ya se ha pagado más que la inversión, un 20% más que la inversión realizada. Y después de la reforma que ha planteado el Gobierno, que mantiene esta rentabilidad, todavía quedan por pagar 200.000 millones de euros a las energías renovables y a la cogeneración. Usted me dirá que no se apoya desde España a las energías renovables cuando todavía quedan por pagar 200.000 millones de euros de primas, más lo que cobran de mercado. Es que lo que había planteado en la anterior legislatura era directamente la quiebra del país. Además, una bola que no frenaba. Y por cierto, el Real Decreto actual establece las condiciones en las que hacia el futuro se puede seguir primando las renovables en caso de que esto sea necesario. Claro, ya no es una asignación directa, no es un concurso dado por una comunidad autónoma, es un procedimiento competitivo en el que el más barato es el que se lleva el proyecto. Ya no se paga por la cantidad de energía producida, se paga por la inversión realizada, de tal manera que si se produce más energía se abarata el precio de la electricidad, al contrario que, como decía muy bien el exministro de Industria, el sistema anterior hacía que cada vez que salía el sol o soplaba el viento, a los españoles se les iba el dinero a través del recibo de la luz a chorro. No vamos a cambiar la reforma energética ni vamos a cambiar el Real Decreto. Primero, porque es la dirección en que va el conjunto de la Unión Europea. Ojalá lo hubiéramos hecho antes, nos hubiéramos evitado muchísimos problemas. Porque seguimos apoyando a las renovables, les seguimos dando una rentabilidad razonable y ya le digo, vuelvo a repetir la cifra, todavía quedan por pagar 200.000 millones de euros después de haber pagado 93.000. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Senador Fidalgo. Señor secretario de Estado, no puedo estar en más cosas en disconformidad con usted, porque ha dicho una serie de cosas que desde luego no vamos a tener tiempo de debatir. Yo creo que desde luego los portavoces de mi grupo en la materia en otro momento lo haría. Yo lo que les digo es que no hagan demagogia con esas cifras de electricidad que en todas las dimensiones son muy grandes y por lo tanto... Y una cosa, yo lo que le digo es una cosa es hacer ajustes sobre cómo va evolucionando la situación, cómo hay que ir ajustando las primas que hay que recibir, y otra cosa es recortes salvajes que lo que provocan es el cierre de la actividad y la ruina de las familias que han invertido ahí. Son cosas absolutamente diferentes. En todo caso, Europa... No me hable de la Comisión Europea, le hablo del Parlamento Europeo, que ya sabe que está trabajando en objetivos mucho más altos que los que tenemos en este momento y que Europa se está planteando, toda Europa, desde luego la apuesta por las renovables. Ya le he citado también los Estados Unidos, que era un país conservador en la materia y que hace una apuesta decidida por las renovables y de lucha contra el cambio climático. Y, por lo tanto, la energía limpia es una energía que es la del futuro, y eso lo hay que pagar, y es una inversión de futuro, no es un gasto.
y de hecho ustedes lo que utilizan esta cuestión es para pagar más caro, más de lo que merecen en el recibo del contribuyente, otras energías maduras que ya han, de alguna forma ya han recuperado sus inversiones y esa cuestión. Y por lo tanto, yo creo que como país tenemos que hacer una apuesta por inversión. Usted me dice que ahora es más caro montar una instalación fotovoltaica que en el año 2004, desde luego. Y será mucho más barato dentro de 10 años, porque la propia evolución tecnológica del sector lo hace así. Por cierto, de esto se han beneficiado muchas empresas españolas que han creado mucho, han generado para España, han hecho mucha aportación en la tecnología, etcétera. Y yo lo que le digo es que ustedes van en la dirección prohibida. Y me da la sensación que, como son ustedes los únicos que van en esa dirección, se creen que todos los demás son los que están equivocados. Señor secretario de Estado, son ustedes los que están equivocados. Los Estados Unidos con Obama ha hecho un giro radical en la materia, va en la dirección equivocada. Los países más avanzados, usted lo ha citado, van en esa dirección de apostar por las energías renovables, y yo lo que le pido es que retiren ese decreto, que pacten con el sector y con todos los partidos políticos un nuevo modelo, porque esta cuestión no es para hacerla un solo partido por su cuenta. Yo creo que es una cuestión que afecta a muchas personas, afecta a muchos sectores, a muchas familias, y yo les digo una cosa, mire, todo lo que se invierta en energía limpia lo ahorramos, en primer lugar, en la cifra que disminuye esa condena que tenemos para importar combustibles fósiles, que hace depender un país que no tiene combustibles fósiles, que hace depender de otros. Y en estos momentos Europa lo está viviendo muy en directo con la crisis de Ucrania, por ejemplo. Pero hay un ahorro que también hay que meter en el libro de contabilidad, que es el pago del CO2, las exportaciones que llevamos a cabo con las energías renovables. Desde luego, el ahorro en el precio de la electricidad y como apuesta de futuro, la competitividad de nuestras empresas, el desarrollo que generan, el reparto de renta que hace a muchas familias, y lo que le he citado, muchos propietarios de terrenos, agricultores, ganaderos, comunidades de montes, que se benefician también de todas esas instalaciones que crean desarrollo y riqueza en todo el territorio, bien repartido, y no en 5 empresas muy grandes que ya no se sabe hoy de quién son. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor secretario de Estado, para duplicar. Vamos a ver, le vuelvo a repetir, todavía faltan por pagar 200.000 millones de euros después de haber pagado 93.000. Divida entre 47 millones de españoles y le sale la cifra de lo que tienen que ir pagando mes a mes en su recibo de la luz, como consecuencia no de haber introducido energía renovable, le vuelvo a decir, sino de haberlo hecho a destiempo. Usted me está pidiendo que retiremos un real decreto y consensuemos una solución cuando ustedes se basaron solitos en destrozar el sistema energético en 5 años. Un sistema que funcionaba perfectamente, lo destrozaron en 5 años. Y no lo digo yo, lo dicen los responsables políticos que entonces ejercieron el mandato. Porque es que lo que hizo España no lo hizo nadie. Planificar 400 megavatios de fotovoltaica y meter 3.000, 2.700 para ser exacto, eso no lo hizo nadie. 20.000 millones de coste de inversión que se pagaban durante los 30 siguientes años a razón de 75.000 millones de euros. Lo de la termosolar no lo ha hecho absolutamente nadie. El resto de países tienen 2, 3 plantas para ver cómo es la tecnología. Nosotros hemos hecho 25. Esto no lo ha hecho nadie. Y no me digan el impacto en balanza de pagos, porque lo que le hemos pagado a China en placas fotovoltaicas no lo ha pagado absolutamente nadie. Las importaciones que hemos hecho de material y de paneles solares por parte de España al resto del mundo para instalarlo, esto no lo ha hecho absolutamente nadie. Los costes de CO2 están incorporados al precio del pool. Pero si ahora mismo, mire usted, ahora mismo el precio de la electricidad en el mercado son 12.000 millones de euros. La mitad se lo llevan las renovables y la otra mitad se lo lleva la convencional, porque hay aproximadamente un 50% de producción de cada una. Y sobre esos 6.000 millones que están cobrando las renovables en el mercado, además cobraban la prima. Estos son los números reales. 15.000 millones frente a 6.000. Y mire usted, yo estoy de acuerdo con usted en que genera enormes beneficios la renovable. Y genera competencia en el sector y aumenta el número. Prueba de ello es que cuando hay viento baja el precio del mercado. Y esto hay que fomentarlo. Pero por mucho que baja el precio del mercado, el coste es inasumible. Si el mercado son 12.000 millones y el precio de las renovables y de la cogeneración ya eran 9.000, por mucho que bajara el precio, no compara. En España, y usted me ha citado a los Estados Unidos. ¿Sabe lo que se gasta en los Estados Unidos en términos de Producto Interior Bruto en renovables? Menos de 1/10 de PIB. Nosotros llegamos a un punto de Producto Interior Bruto, 10 veces más. Ahora, en el año 2013, 14, es cuando ahora empiezan a introducir renovables los americanos.
Y nosotros llevamos introduciéndola desde el año 2006. Antes en el sistema anterior desde el 98 y después en grandes cantidades a partir del año 2007. Los demás han esperado a que la tecnología estuviera madura. Los demás han esperado a hacer un análisis de coste. Nosotros directamente, costara lo que costara, nos metimos de hocicoz, dejando una hipoteca brutal al consumidor español. Porque esto va en el recibo. Y le vuelvo a decir, especialmente en el recibo doméstico. Es que un recibo español medio de 50 euros dedica 10-12 euros a renovables. Es muchísimo dinero de todas las familias españolas. Es muchísimo dinero. Se tenía que haber hecho un apoyo, pero no de esa desproporción. No se miraron costes. No se miraron proyecciones hacia el futuro y qué es lo que estaba ocurriendo. Además se creó un empleo que fue un fogonazo. Porque instalar unos paneles o instalar unos aerogeneradores crean empleo en el momento. Pero una vez instalado están 20 años funcionando y no más que ir por cualquier carretera española para darse cuenta de que no hay nadie. Absolutamente nadie. Y sin embargo eso va entrando en el recibo eléctrico, de manera continua. No se podía haber hecho más despacio. No se podía haber hecho poco a poco, aprovechando la curva tecnológica, como han hecho los demás, aprovechando fondos comunitarios. Incluso podríamos tener ahora más renovable de la que tenemos, y aún una fracción del coste. Pero no, había que hacerlo antes de las elecciones de 2008, digámoslo claro, y al coste que fuera. Y si eso entrampaba al país durante 30 años, daba igual. Y luego las culpas las tiene el gobierno que intenta arreglar el desaguisado. Muchas gracias, señor secretario de Estado.